En esta ocasión tenemos el gusto de saludar a la doctora María Edith Pacheco Gómez. Ella es investigadora del Colegio de México, quien recientemente participó en un foro convocado por diversas organizaciones para analizar la situación de las mujeres en el trabajo de cuidados en el hogar y su falta de salario, así como de seguridad laboral, una realidad que ha existido en el caso mexicano y que se vio agudizado de manera importante por esta pandemia de COVID-19 que sigue afectando a nuestro país. Doctora, un gusto saludarla. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. En este foro ha expuesto, pues de alguna manera, esta situación tan grave de desigualdad que se ha generado con respecto a las mujeres, que ya era un grupo muy vulnerable antes de la pandemia. De acuerdo con encuestas, al menos un 80% de las mujeres ha considerado que el impacto de la pandemia ha sido negativa. Un porcentaje también que alcanza un 60% de ellos ahora tienen más trabajo, más responsabilidad de la que ya tenían antes, e incluso la carga laboral se ha duplicado para 1 de cada 3 mujeres. Una realidad muy compleja la de este sector. ¿Y qué es lo que ustedes han encontrado en el caso de estas investigaciones que han realizado en el Colegio de México, doctora? Mira, no solo el Colegio de México, en realidad es un tema central, digamos, en términos de la organización social, porque básicamente las mujeres son parte fundamental de la reproducción cotidiana de las personas. Están en su casa realizando trabajos de cuidado, tanto cuidado que se le ha denominado directo en el sentido de que es un cuidado cara a cara, de dar de comer a los niños, de cuidar a los enfermos, pero también todo lo que es el trabajo doméstico que de manera importante es realizado por las mujeres, ¿no? Y entonces eso es una organización social que marca a todo el mundo, digamos, a los seres humanos, y que en realidad es desigual, como tú bien dices, porque es una actividad que básicamente no es reconocida como fundamental para la reproducción social, aunque lo sea, y por el otro lado está marcada porque pues obviamente no se remunera, y las mujeres que solamente se dedican al trabajo de cuidado en el hogar y no además realizan trabajo fuera de casa, en realidad su digamos, falta de autonomía económica las posiciona en un contexto de desigualdad. Todos los países tienen esta desigualdad, pero en particular, como tú bien dices, México tiene una característica además muy importante, que es que la participación de las mujeres en el mercado del trabajo es una de las más reducidas en América Latina, ya no se diga en el mundo y en el mundo desarrollado. Por lo tanto, su posibilidad de tener autonomía, cierta autonomía, al menos económica, pues se reduce, ¿no? Entonces, ese es un asunto central. Ahora, en función de la pandemia, lo que hizo la pandemia es visibilizar ese trabajo, poner en la mesa, o claramente en la mesa de discusión, cómo esas cargas de trabajo, de cuidado, que siempre han existido, en realidad se aumentan debido al confinamiento. O sea, el confinamiento hace que ciertas actividades se sumen a las que ya existían. Pensemos un poco, por ejemplo, en los temas de la sanidad, de lo que implica tener que estar lavando productos, limpiando, lo que implica incluso pues, hacer un ejercicio de control de los aspectos sanitarios de la casa. Y esto en realidad muchas mujeres han señalado que no ha cambiado el orden del reparto del trabajo en sus hogares, a pesar de que sus parejas estén confinadas, ¿no? Porque yo
desde cierta perspectiva, creo que en algún momento, al inicio de la pandemia, se veía como una posibilidad de arreglo diferente. Estábamos confinados, todos estábamos en casa y a lo mejor podría haber sido un momento de un reparto diferente, ¿no? Pero a lo largo de todo este tiempo, prácticamente ya un año, las mujeres, por lo menos las que han contestado cierto tipo de encuestas, siguen señalando que el trabajo del hogar, de cuidado del hogar, sigue recayendo en ellas. No se diga, porque también hablamos poco del asunto de las niñas, porque las niñas también participan en el cuidado, no solo las mujeres, sino las niñas que a veces hacen el papel de cuidadoras de los hermanos, de apoyo o de trabajo efectivo de lo que es el trabajo de las madres, ¿no? Y luego las abuelas, ¿qué papel juegan las abuelas? Si no estaban en la misma unidad doméstica, se pierden esas redes de apoyo de las abuelas. Por lo tanto, la carga puede ser mucho mayor, porque en cierto sentido, pues ese apoyo de las abuelas hacía una organización que, entre comillas, permitía a algunas mujeres poder combinar diferentes tipos de trabajo. Estamos acercándonos a la situación de las mujeres en el trabajo de cuidados en el hogar en nuestro país con la doctora María Edith Pacheco. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en estudios de población por el Colegio de México, quien ha seguido precisamente de manera importante estos temas del mercado de trabajo y de género, la familia y el trabajo, entre otros, en un país con un mercado laboral tan precarizado como es el nuestro. Esto todavía se agudiza más. Entendemos que muchas de estas mujeres incluso han tenido que perder su trabajo porque antes trabajaban y ahora ya no, y se duplica, digamos, esta incertidumbre y esta falta de autonomía financiera. Digamos, también agudiza ese mercado laboral tan precario y que ya existía en nuestro país, doctora. Sí, lo agudiza y lo visibiliza con mucha mayor fortaleza. El mercado de trabajo en realidad está segregado por sexo. Hay muchas actividades en el mercado de trabajo que son feminizadas y muchas masculinizadas. Algunas de las actividades feminizadas son remuneradas de manera diferente a las de los hombres y por supuesto con ingresos menores. Otras no, pero hay una parte importante en el mercado de trabajo que tiene que ver con pues ingresos quizás más bajos de las mujeres debido o no solo por la segregación por sexo del tipo de actividad que realizan, sino también por el propio concepto de lo que es el papel de las mujeres en el mercado de trabajo remunerado. En realidad, cuando una mujer sale al mercado de trabajo remunerado, no tiene las mismas condiciones que los hombres en el sentido de separar sus responsabilidades domésticas y de cuidados de sus responsabilidades laborales. Es muy común que los hombres salgan de casa y se olviden de cualquier responsabilidad de casa. No es común que las mujeres tengan esa vivencia. Por eso se ha llegado a hablar de la carga mental, de la doble presencia-ausencia, de que se está en el trabajo remunerado, pero se está pensando en las responsabilidades que tiene el trabajo de cuidado del hogar. En ese sentido hay una situación de tal manera que algunas mujeres de hecho han llegado a declarar que si tuvieran la opción de decidir no trabajar de manera remunerada, lo harían porque se vuelve una carga elevada de horas y de responsabilidades que pueden ser muy desafortunadas para las mujeres y que no les permiten desarrollar sus propios proyectos de vida.
En ese sentido, ya hacia adelante, digamos, esto lo está poniendo de relieve la sociedad civil, investigadores como usted, pero que falta también por parte del legislativo, por parte del gobierno federal en torno a esta agenda que estamos conversando, doctora. Mira, tienes razón, la sociedad civil ha estado muy movilizada para hacer visible esta problemática. Yo pertenezco a una red que se llama Red de Cuidados en México, que realmente es una organización de la sociedad civil, y en esta red hay dos integrantes, sobre todo todas las integrantes trabajamos continuamente, pero ahorita te quiero mencionar un trabajo que escribieron Margarita Garfias y Yana Vasileva, que se llama 24/7 de la reflexión a la acción por un México que cuida. Y en realidad ellas lo que están planteando es ese papel que tiene que tener la sociedad, y si hablamos de una justicia social, y de una justicia que vaya hacia reducir las desigualdades entre hombres y mujeres, requiere de mirar diferentes situaciones. Y esas diferentes situaciones tienen que ver con que hay aspectos sustantivos que no se pueden perder de vista en la política pública. En la política pública, en realidad tendríamos que por lo pronto poner el cuidado al centro, porque todo lo que tiene que ver con seguridad social, todo lo que tiene que ver con educación, con salud, tiene que ver con el tema del cuidado. El cuidado al centro es un elemento central, pero si en ese sentido la política pública lleva el cuidado al centro, tiene que realmente repensar el tema de desfeminizar y desfamiliarizar el cuidado, nos dicen estas autoras. Esa es una de las primeras tareas, porque socialmente se está anclado en que el cuidado es una tarea de las mujeres. Por lo tanto, se tiene que reconocer, se tienen que reducir los tiempos, se tiene que para reducir, redistribuir también. Y algunas autoras, es un debate remunerar o no remunerar, ¿sí? Bueno, al menos sí se considera que requiere un reconocimiento en el sentido de que una mujer que se dedica al trabajo de cuidado en el hogar tenga posibilidad de acceso a la seguridad social, no porque es esposa de un hombre que trabaja y que a lo mejor por ser esposa tendría posibilidad de tener acceso, sino por ser parte de la reproducción social y parte sustantiva de una organización donde se hace una tarea no reconocida. A este tipo de reflexiones, las autoras nos los plantean como principios irrenunciables para las políticas públicas, en el sentido de hablar de una corresponsabilidad del Estado, las familias, las instituciones privadas, con sus visiones más allá de pensar en remunerar a la población que está trabajando, sino pensar en cómo es esa organización y tener ciertas acciones que permitan a las mujeres poder participar de manera amplia en el mercado de trabajo, pero también tenemos que pensar en los servicios y en los servicios que tienen que ver con tener derecho a un cuidado digno, ¿sí? Por lo tanto, los cuidados es básicamente parte de los derechos humanos y parte de los derechos humanos que involucran el tener un cuidado digno. Entonces, esta red, junto con otras organizaciones, nos hemos conformado en una coalición que lo que está planteando es básicamente luchar por estos principios irrenunciables en la perspectiva de las acciones públicas para realmente lograr una autonomía ante cierta dependencia y lograr que realmente la perspectiva de cuidado sea fundamental en la política pública, porque básicamente el cuidado es la vida
Y si revisamos todas las tareas que cotidianamente realizamos, las podemos ubicar en ese cuidado. Todos somos sujetos de cuidado y no hay personas que solamente requieran ser cuidadoras. No, a todos nos cuidan y todos de una u otra manera cuidamos, pero ese reparto ha sido históricamente desigual y tenemos que encaminarnos a una igualdad en el trabajo de cuidado. Pues vamos a estar muy atentos. Le agradecemos muchísimo, doctora María Edith Pacheco, la posibilidad de acercarnos a este tema y compartir estas reflexiones con nuestra audiencia. Le agradecemos, le mandamos un saludo y seguimos en contacto. Gracias. Gracias a la doctora María Edith Pacheco Gómez, investigadora del Colegio de México, platicándonos sobre este reporte, las mujeres en el trabajo de cuidados en el hogar y la falta de salario y seguridad laboral. Agencia Central de Noticias, Periodismo Multimedia.